Buenas noches, hermanitas, ¿cómo están? Nuestra penúltima reunión. Ya se nos fue el tiempo rapidísimo, pero gracias a Dios ya estamos aquí, juntas, unidas para compartir la palabra de Dios. Y qué bendición que tomen ese tiempo para estar aquí, porque aunque tenemos la bendición de escucharla por internet, pues no es lo mismo, ¿verdad? Qué bendecidas somos por poder reunirnos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con otro tema más, un tema individual, como ya lo vieron. El título, ¿verdad? Amor fraternal, llamadas al amor fraternal. Y bueno, no es algo que no conozcamos los tiempos en los cuales el día de hoy vivimos. Vivimos en un tiempo donde las relaciones se han vuelto frágiles. Familias que antes se reunían alrededor de la mesa, hoy apenas envían un mensaje de vez en cuando. Hermanos que crecieron juntos ahora no se hablan por diferencias o heridas que nunca se resolvieron. Amistades que parecían firmes se rompen fácilmente por orgullo, por indiferencias o por heridas que nunca se resolvieron. Vivimos en un mundo donde solo se busca lo suyo propio, donde es más fácil alejarse que perdonar, criticar que comprender y cerrar el corazón que mostrar compasión. La frialdad, la competencia y el egoísmo se han vuelto normales, incluso dentro de las familias o amistades que alguna vez fueron algún refugio. Y en el mundo esto no es de asombrarnos, ¿verdad que no? No nos asombra, pues sabemos bien que sin Cristo eso es lo que nos espera. El ser humano le da rienda suelta a sus sentimientos, a sus emociones, sin remordimiento alguno o algún arrepentimiento. Sin embargo, esto, aunque pareciera que solo se vive en el mundo, como siempre se los digo, se introduce en las iglesias cristianas, adoptando patrones de conducta que no hablan del llamado de Dios que le ha hecho a sus hijas, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotras como sus hijas. Y hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón sobre esto y despertar nuestro corazón, que reflexionemos si hemos caído en alguna conducta que no vaya acorde a la voluntad de Dios y a lo que Él nos ha demandado. El día de hoy, como les comentaba hace un momento, es llamadas al amor fraternal. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu cuidado, porque nos sigues hablando, Señor, es porque sabemos que aún tú tienes propósitos hermosos para nuestra vida y tú quieres seguir transformando nuestros corazones. No quieres que nos quedemos en donde estamos, sino que cada día podamos ir más a parecernos a tu carácter, que se ha formado eso que tú quieres en nosotros, ese fruto que tú quieres que demos. Y nos disponemos en esta noche para que tú obres en nuestros corazones, para que la palabra que salga de mi boca, Señor, sea respaldada por ti, que sea inspirada por ti y que la podamos tomar cada una para seguir aprendiendo, ser exhortadas en lo que debemos de ser exhortadas y animadas en lo que debemos de ser animadas. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tu palabra es la única que nos conforta, que nos alienta y que nos anima a seguir adelante. Ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera que me acompañen a 1 de Pedro 1:22, que es nuestro versículo base. 1 de Pedro 1:22. Le voy a dar lectura. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nos dice la palabra de Dios que habiendo ya sido purificadas, esto quiere decir que ya hemos sido nacidas de Dios por obedecer a la verdad, por obedecer a la verdad de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que nos ha dado esa nueva vida. Ahora somos llamadas ¿a qué? A mostrar un amor fraternal genuino y así amarnos unas a otras con corazón puro. Pero ¿qué es el amor fraternal? Vamos a ver, del diccionario secular significa literalmente relacionado con los hermanos o propio de ellos, pero también se usa en un sentido más amplio para expresar amistad, afecto o solidaridad sincera como la que existe entre hermanos. En un significado bíblico del griego Filadelfia, sustantivo de Filadelfos,
aquel que ama a su hermano usado únicamente respecto al amor de que los creyentes tienen unos por otros, originado de una vida espiritual común. ¿Cuántas tenemos aquí una vida espiritual común? Se supone que todas nosotras, ¿verdad? Está hablando del amor entre los creyentes, entre aquellos que hemos reconocido a Cristo y que nos hemos hecho hermanos por la sangre de Cristo. Lo que nos lleva a entender que el día de hoy Dios quiere hablarnos sobre el amor en su iglesia. Sobre el amor en su iglesia. Y esto es un llamado divino. Dios nos llama a amarnos como una familia espiritual, como hermanas que compartimos al mismo Padre, nuestro Señor Jesucristo. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieren amor unos con los otros. ¿Cómo vamos a testificar que amamos a Dios? Amándonos, ¿verdad? Como iglesia, eso nos dice la palabra de Dios. El amor fraternal, mis hermanitas, no es una sugerencia, sino es una marca distintiva del creyente. Es algo que nos debe de caracterizar por haber recibido al Señor en nuestros corazones. Debemos dar ese amor a otros, eso que ya hemos recibido de nuestro Dios, de tal manera que se refleje en un amor sincero, sin doblez, amándonos de corazón no fingido. Porque si decimos que amamos a Dios, debemos también amar a nuestros hermanos. Esto no puede ir separado, sino que debemos mostrar que amamos a Dios a través del amor que damos en nuestra iglesia y a todo aquel que es nuestro hermano en Cristo. Primera de Juan 4, 20, 21. Vamos a leer ahí justamente esto que les menciono. Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Otro pasaje, ¿verdad?, que nos los refuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos. Amarnos. Y el amor fraternal solo puede ser en un corazón nuevo, que es el que Dios da. No puede ser de alguna otra forma. Es importante entenderlo, que el amor fraternal sí o sí solo puede ser posible en ti si tienes al Espíritu Santo. De ninguna otra forma podemos dar este amor, porque no se trata de una simpatía natural. Porque hay muchas personas allá afuera que son simpáticas, ¿sí o no? Que son incluso empáticas con el dolor de otros. Son sumamente amables, hacen muchas obras de caridad con animales, con viejitos, más que los mismos cristianos. Yo conocí a una chava hace unos meses en un bazar que a mí me impactó demasiado su carácter. Yo decía, ay Dios mío, ¿cómo nos pone el ejemplo? Y no es cristiana, era una muchacha amable, servicial, o sea, mostraba un carisma muy bonito. Y yo decía, mira, me impactó mucho su carácter, porque es una empatía natural, pero es una empatía natural. Ese tipo de empatía, ese tipo de muestras en el mundo, cuando no tenemos a Dios, es natural, no resiste a lo que el amor de Dios resiste y soporta, sino que el amor natural sin Cristo se esfuma fácil, se convierte en otros sentimientos de un día para otro, es cambiante y depende de muchos factores a su alrededor. Pero el amor de Cristo no es así. Más el amor de Cristo al que estamos llamadas tú y yo es un amor del fruto del Espíritu Santo, que nos los muestra Gálatas 5, 22 al 24. No lo vamos a leer, pero ese es el amor que Dios quiere que tú y yo tengamos, que sea un fruto de que lo tenemos a Él, de que el Espíritu Santo reina en nuestro corazón. Es un amor que no depende de ninguna circunstancia, es un amor sacrificial, un amor que se da, un amor que solo Dios nos da y que en el cual nos capacita para darlo, incluso cuando no es fácil. El amor del mundo es egoísta, es convenenciero, hoy sí, mañana no, hoy ya me enfadaste, ya no te quiero amar, hoy sabes que amanecí de malas, pues ya no te amo.
El amor de Dios no es así, ¿cuántas saben? El amor de Dios no cambia. Es aquel que aún cuando las cosas se ponen difíciles, permanece firme, se esfuerza y no cambia por ningún factor a su alrededor. No depende si la otra persona responde con el mismo amor. No depende si la otra hermana tiene un buen carácter o no, si responde como yo espero o no, sino que el amor de Dios nos lleva a soportarnos unas a otras. En verdad que cuando ves a una hermana en Cristo que muestra ese amor, es algo que te impacta, sí o sí. La realidad es que impacta porque aún dentro de las iglesias no se ve mucho, porque a veces no queremos mostrar ese amor que soporta. Y es triste, pero es la verdad, porque muchas veces nos olvidamos de ese amor entrañable que Dios quiere que nos mostremos unas a otras. Ese amor que solo viene de parte de Él y puede llevarnos así soportarnos. Colosenses 3, 13 al 14, vamos a buscarlo. Colosenses 3, 13 al 14. Díganme amén, si ya lo tienen, quiero que lo leamos juntas. Amén. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Soportar viene de sostener, de cargar juntos. Del griego anejomai significa aguantar, perseverar, soportar con paciencia, tener paciencia con los errores y flaquezas de alguien. Significa sufrir el mal. Eso significa bíblicamente. Entonces, concluimos que soportar no es aguantar con molestia, sino amar con paciencia. Eso es soportar y es el amor que Dios quiere que nosotras nos mostremos como iglesia. Sin duda alguna, cada una de nosotras, mis hermanitas, somos de diferentes personalidades, ¿sí o no? Diferentes gustos, diferentes formas. Lo que para ti no es una debilidad, para la otra sí lo es y viceversa. Para lo que a ti es fácil, para la otra no y viceversa. Pero cada una es especial para Dios y nos une lo más importante, que es Cristo. Somos un mismo cuerpo y Dios nos ha permitido ser una iglesia, algo que debemos de cuidar como un valioso tesoro. Debemos aprender a amar a la iglesia, cumplir el propósito de Dios, creciendo juntas y ayudándonos para hacerlo, no pisándonos. Sinceramente, yo se los digo de todo mi corazón, yo amo a mi iglesia. Yo me acuerdo que cuando estábamos iniciando, que éramos súper poquitos, y yo no me podía congregar aquí porque yo estaba en otro lugar. Yo añoraba estar aquí. Un día lloré porque anhelaba yo estar aquí. Y bueno, el Señor después decidió que sí, fuéramos parte de esto. Y ahora que Dios me ha permitido ver todo lo que Él ha hecho por gracia, por misericordia, por su amor, por sus planes, por sus propósitos, porque Él es bueno, yo amo a mi iglesia, amo permanecer a esta congregación. Y amo el haberlas conocido a cada una de ustedes y formar esa familia que somos. Pero eso no quita que a veces sea difícil amarnos. Eso no lo quita. A lo mejor a algunas de ustedes les puede molestar cómo soy yo. No lo sé. A otras no. Pero tenemos que aprender a amarnos aún con nuestras personalidades, con nuestras luchas y defectos, entendiendo que somos diferentes, que vamos creciendo en el Señor en diferentes tiempos. No todas vamos al mismo ritmo, en diferentes velocidades también. Pero al final el deseo de Dios es que nos complementemos unas a otras para ser útiles para el Señor y reflejar su amor y que se cumpla su propósito. Esa es la meta, que seamos un cuerpo que le sirva, que le adore, que le refleje. Y para eso, mis hermanas, necesitamos soportarnos.
y llevar las cargas juntas, aprender a soportar las debilidades de la otra, porque eso nos va a hacer crecer en amor. Ahora, ¿es fácil? No, no siempre es fácil. Y a veces no lo entendemos y no somos sabias. Porque a veces, mis hermanitas, puede ser que no tengas una afinidad con alguna hermana de la iglesia y te cueste convivir con ella. Y cuidado, hermanitas, porque por nuestra inmadurez podemos caer en hacer acepción de personas, cosa que es pecado delante de Dios. Comenzar a ser selectivos y rechazar a ciertas hermanas porque no te sientes cómoda, porque no estás dispuesta a soportarla y amarla. Amarla aún en su debilidad, aún en sus defectos, aún en sus errores. O a veces ni siquiera es que la otra tenga algún defecto, es que nosotras somos el problema, de que no nos gusta su personalidad, no nos gusta cómo se comporta. Pero en vez de nosotras poner el ejemplo y amar, podemos caer en hacer acepción de personas y rechazar aún mismo a los miembros de Cristo. Dios nos ayude a no caer en eso. Dice Santiago, ay, se me borró el número, discúlpenme. Hermanos, yo se los voy a leer. Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben de tratar a una persona mejor que a otra. Es en una traducción más sencilla, es Santiago 2, pero se me borró el versículo. Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo. ¿Ustedes son hermanitas que han confiado, que hemos creído? Entonces no debemos de hacer acepción de personas porque el Señor no las hace. Santiago 2:9. Ahí es Santiago 2:9, perdón. En otra traducción dice, pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convictos por la ley como transgresores. Cometemos pecado, podemos caer en esto en vez de obedecer la palabra de Dios, porque cuando se nos hace difícil amar a alguien, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer cuando se nos hace difícil amar a alguna hermana? Entrar en mayor comunión con Dios, llevarle ese sentimiento a Dios y pedirle que nos dé más amor por esa persona. Debemos orar, clamar, porque si tú estás teniendo esos sentimientos es que te falta ser más espiritual. Nos falta meternos más con Dios. Porque sí, vamos a tener luchas, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Se las estamos llevando a Dios o estamos dándoles rienda suelta? Estamos luchando demasiado, como nos dice el pastor, ¿verdad? No luchemos tanto. Porque también no sabemos las luchas que esta persona pueda estar viviendo, situaciones que ella está enfrentando y que la hacen reaccionar de cierta manera. Necesitamos no caer en criticarla, en criticarnos mutuamente, sino mostrarnos el entrañable amor que Cristo quiere, perdonarnos en el amor y en obediencia. Pero si no hacemos esto y entonces nos vamos a la crítica, a no llevárselo a Dios, nos vamos a poner a hablar mal de ella, con una hermanita, luego con otra, y la otra ya le dijo a 5. ¿Y saben qué vamos a hacer, hermanitas? Vamos a contaminar nuestra iglesia, ese valioso tesoro que Dios nos ha dado. Y vamos a perjudicar la imagen de otra hermana a la que Dios te ha llamado a amar con ese amor de hermanas y vas a lastimar su corazón. ¿Y saben qué va a pasar? Nosotras que estamos reprobando el comportamiento de otra hermana vamos a salir reprobadas. Porque créanme, hermanitas, todo sale a la luz. Si algo me queda claro es que tarde que temprano una se entera de la otra y la otra se entera de la otra. Y es bien triste enterarte luego de que hay chismes dentro de la iglesia, porque estás lastimando y tú piensas que no se van a enterar. Sí se enteran, de verdad, porque el Señor, aún en su cuidado, Dios lo permite para que paremos y frenemos esas situaciones, porque también Dios cuida a su iglesia. Pero ¿qué pasa? Si esa hermanita es pequeña en la fe, es inmadura o no tiene la capacidad de resistir eso que escucha, vamos a hacer una piedra de tropiezo grande. Vamos a causar mucho daño
porque no sabemos con lo que ella pueda estar batallando en su corazón. Y si no supiste amarla para soportar su debilidad o para soportar sus fallas, entonces no estás entendiendo el llamado de Dios y no vamos a estar reflejando el carácter de Cristo. Porque el Señor soporta en su amor tus debilidades y las mías y no nos exhibe, sino que con paciencia, ¿verdad?, nos muestra su amor y su misericordia. Y eso es lo que debemos de hacer unas a otras. Tenernos paciencia. A lo mejor tú eres una persona súper sonriente y te cuesta trabajo soportar a la persona que no es expresiva y parece que está enojada todo el tiempo y te hace sentir incómoda tal vez, o al revés, eres muy reservada y te incomoda la persona que te está queriendo sacar plática todo el tiempo, ¿verdad? Porque cada una tiene una personalidad diferente, todas somos muy diferentes, pero entre nosotras como cuerpo en Cristo nos sumamos. Las habilidades de la otra te son de bendición y las habilidades y viceversa. Somos bendición cuando lo entendemos y cuando aprendemos a soportarnos. Yo conocí hace muchos años a una persona que era sumamente cambiante en su carácter y a mí me cuesta soportar a veces. Yo entiendo que yo tengo que amar a ese tipo de personas, pero a mí me causa como un poquito de repente una persona que un día es mi súper amiga y al otro día me saluda como si fuéramos conocidas. Y eso me pasaba con ella. O sea, un día éramos súper amigas y al otro día era, buenas tardes, hermana. Y yo, ok, pero ¿qué no ayer éramos las mejores amigas del mundo? Entonces eso me confundía mucho y la verdad, sinceramente, a mí me ha costado ese tipo de personalidades que son muy cambiantes. Pero también he aprendido a yo enseñar y yo mantenerme, ¿verdad?, equilibrada. Y sé que Dios también está trabajando, porque años después que la vi y que tuve otro tiempo de convivencia con ella, era más equilibrada en su carácter y ya todos los días me saludaba bien y todos los días con una sonrisa, y entonces entendí, pues Dios trabajó en ella y Dios la hizo crecer. Y también entendía yo su contexto, porque venía de un contexto muy fuerte familiarmente hablando. Entonces ahí es cuando nos tenemos que tener paciencia. Al final Dios trató con ella en su carácter y en ese tiempo también Dios trató en cosas en mí. Tal vez algo le caía mal de mí, ni cuenta me di, ¿verdad? Pero es parte de ser pacientes y de entender que hay personalidades que a lo mejor nos van a causar un poquito de conflicto, ¿verdad? Pero amemos, aprendamos, que así como otras nos soportan, a lo mejor a mí me soportan de que hablo un montón. ¿Quién sabe? A lo mejor dicen, ay, esa gente sí. Y las calladitas, a ver, dicen que ya se calle. No, yo sé que me aman mucho, hermanitas, por fe. Pero puede ser y me tienen que soportar, porque así soy. Ay, no te creas. No, pero es parte de que todas tenemos que encontrar ese equilibrio y amarnos. No decir, ay, no, es que no me gusta y no quiero invitarla, la verdad, porque es así, porque no, eso no debe de suceder en el Señor. Necesitamos entender y ser pacientes. Entender que estamos creciendo, no somos perfectas, cometemos errores. Dios nos hizo un cuerpo tan, pero tan hermoso, que así como el cuerpo, ¿verdad?, nos enseña la palabra de Dios que tiene muchas partes y cada una tiene su lugar y cada una es necesaria. Así es aquí en la iglesia, todas somos necesarias, nos pulimos unas a otras y vamos creciendo juntas. A veces pretendemos que reaccionen las demás como nosotros esperamos, ¿verdad? Yo soy súper efusiva, por si no se habían dado cuenta. O sea, mis emociones son como que me pongo feliz y se me nota, y me pongo triste y se me nota, y soy así. Entonces, cuando yo de repente le daba un regalo a mi mamá, y yo estaba bien emocionada, porque a mí me gusta mucho dar sorpresas, y estaba bien emocionada, y le doy la sorpresa, y era como de, no, o sea, como que yo, ¿no te gustó? Y mamá, sí. Yo, ¿no te gustó? Claro que no, porque yo espero a que reaccione a veces como yo, de, gracias, está padrísimo, porque así soy yo, ¿verdad? Pero he aprendido a que no es a lo mejor que no les guste, es que reaccionamos diferentes. Tenemos diferentes personalidades y es parte de aceptarnos. Yo tenía una amiga, oye, puras anécdotas, ¿verdad? Pero yo tenía una amiga que estaba conmigo en la prepa
una amiga que quiero mucho hasta la fecha, pero cómo luché en esa amistad, porque pues yo era más pequeña, como algunas de aquí, era una joven y éramos muy, muy amigas, pero me frustraba mucho que ella fuera tan, que en sus sentimientos fuera tan introvertida. O sea, como que yo quería saber cómo se sentía, la veía triste y es que dime, es que exprésalo, te sientes así, te sientes así, y como que yo quería forzar, porque a mí me frustraba el que no expresara. Yo es que tienes que decirme, o te gusta esto, o no te gusta esto, o qué quieres. Y para mí era frustrante hasta que entendí que ella es diferente. Para mí a mí me cuesta. Yo he trabajado en abstenerme de hablar ciertas cosas, de decir, ok, esto no. Yo he tenido que aprender. Y ella para mí era como de, sácalo, sácalo. Y no lo lograba. Y le daba alguna sorpresa también y igual, ¿no? Así como de, porque somos personalidades diferentes. O yo le decía, ¿me quieres? Dime que me quieres, porque yo así soy. Entonces a ella le costaba mucho porque venía de un contexto familiar muy de no decir tanto, de no expresar tanto el amor. Y yo todo lo contrario. O sea, tengo una mamá súper expresiva. Entonces, de repente yo quería que ella fuera igual. O sea, exprésame que me quieres, exprésame que esto. Y no, es que no siento que me quieres. ¿Sí me explico? Cosas que a veces quieres forzar las personalidades de los otros y no es así. Ya obviamente en el crecimiento en Cristo y en la madurez entendí que no, y ella es su forma de amar es distinta que la mía. A lo mejor ella me lo demostraba de una forma distinta, pero es parte de aceptarnos y de soportarnos. A lo mejor, aún dentro de esta iglesia hay situaciones así, que de repente las personalidades pueden ser muy diferentes y hay choque, pero vamos madurando y vamos entendiendo y amando así. Yo la amo así, como ella es. Si ella quiere reservárselo, pues así hay que amarnos, ¿verdad? Y si la otra lo quiere expresar, pues así ámala, ¿verdad? Es parte de soportarnos. Aquí lo importante no es querer forzar a alguien a ser como tú, porque tú crees que tu personalidad está bien y la de la otra no. No es como forzarla a que sean como nosotras, sino que como hermanas y amigas nos llevemos a ser más como Dios. No es que, porque también les cuento que en un tiempo mi personalidad tan escandalosa, o sea, tan, no sé cómo decirlo, efusiva, de repente cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo era más que ahorita, imagínense. O sea, me he controlado. Pero de repente era como, se veía mal en el cristianismo una personalidad así. Entonces yo decía, híjole, pues entonces yo quiero ser como esa amiga a la que les contaba, porque ella es más reservada, más calladita. Entonces yo dije, yo quiero ser como ella. Dije, entonces voy a intentar ser más. No pude, porque dije, es que no soy yo. No puedo, yo no soy así, pero entendí que ni era como ella ni era como yo, era como Cristo. Y yo he tenido que modificar comportamientos, pero para parecerme a Cristo, no a nadie más. De igual manera, nosotros no queramos meter a nuestras amigas o a nuestras hermanas en Cristo en nuestra personalidad o como a mí me gustaría que fuera. No, es como nos vamos a llevar juntas a Cristo. Ese es el deseo de Dios. Y uno de los propósitos más hermosos en la hermandad y amistad, porque como hijas de Dios y hermanas en Cristo también somos llamadas a buscar la amistad, que es un regalo de Dios. La amistad nació en el corazón de Dios, no fue una idea de que alguien ahí vamos a hacer. No, la palabra de Dios nos habla sobre la amistad. No todas pensamos igual, no todas servimos igual, pero todas debemos de tener las mismas metas: glorificar a Dios y reflejarlo con nuestra manera de ser y de vivir en nuestra amistad. Y parte de crecer es hacerlo en el amor y la paciencia unas a otras. Y debemos de desear buscar la amistad. Es importante entenderlo, porque de esa forma vamos a glorificar a Dios cuando nosotras buscamos el carácter de Cristo. ¿Cómo sabemos, mis hermanitas, si nosotras estamos mostrando un amor fraternal? Si no estamos obrando conforme al mundo, como ya lo decíamos al inicio. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Sabemos lo que dice, ¿verdad? Este pasaje. Lo que nos dice la palabra de Dios es un pasaje muy conocido,
porque nos habla cómo es el amor. Primera de Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que edifica, ese es el amor de Dios. El amor de Dios no destruye. Al inicio hablábamos del amor del mundo, ¿verdad? Un amor que no soporta, que huye con facilidad, que es cambiante. Y asimismo es todo lo contrario al amor de Dios. Es orgulloso, es envidioso, es egoísta. En conclusión, no es un amor verdadero, solo sentimientos aparentes y fugaces que llegan a lastimar y destruir mucho. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios permanece aún en lo más doloroso, aún en la diferencia de personalidades, aún en el dolor, en la herida, aún permanece. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque lamentablemente dentro de las iglesias el día de hoy no hay un amor fraternal, sino superficial. Vemos hermanas envidiándose entre ellas, ya sea por dones, por el servicio, por sus pertenencias, por lo que una tiene y la otra no. Y nos salimos completamente del amor fraternal que Dios quiere que tengamos, porque comienza con una competencia en el corazón, que desencadena orgullo, hostilidad, aspereza, falta de perdón, desunión, habladurías, porque como les decía, qué feo es enterarse de que hablan unas de otras. Cosas que ni siquiera son de la manera que las cuentan y terminan siendo calumnias, mis hermanitas, cosas que están muy lejos del amor fraternal que Dios quiere que tengamos. ¿Y todo por qué? Por no ser mujeres espirituales, porque cuando no somos mujeres espirituales empezamos a tener estas conductas de orgullo, de envidia, de egoísmo, de falta de perdón, de ya hablar, de por aquí, por acá. Cuidemos lo que hablamos. La manera en que vamos a demostrar nuestro amor por Dios, como ya lo veíamos, es amándonos como hermanas, perdonándonos, cuidándonos, soportándonos, cubriendo aún sus faltas y sus errores, dando el perdón y no divulgándolo. ¿Qué dice Proverbios 17:9? Vamos ahí. Proverbios 17:9. Dice así, Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. A veces vamos a tener que soportar las faltas del otro en silencio, llevándolas en oración y esperando que Dios le hable a tu hermana, pero sin contar su falta. Claro, quiero aclarar algo bien importante, algo bien importante. Siempre y cuando no sea un pecado oculto y que ponga en riesgo a tu iglesia. Necesitamos ser bien sabias aquí, porque si es un pecado que sabes que puede causar mucho daño, es momento de ir con el pastor. Hay que ser muy sabios, hay cosas que sí hay que hablarlas, no porque seas chismosa, por sabiduría. ¿Entendido esta parte? Porque no quiero que al rato, no, es que no debo de decir lo que es. No. Hay de cosas a cosas, ¿verdad? Pero necesitamos ser sabias para saber cuándo es importante llevarlo al pastor, no a la congregación, que eso está algo bien importante también. No es que andes diciendo, no, fíjate que fulanita, no, pastor, está pasando esta situación, me preocupo, en amor me estoy preocupando porque sé que no está bien esta situación. Ok, ya hay un cuidado, no lo divulgaste. Pero hay otras cosas que no son de un peligro mayor. Por ejemplo, una hermana se molestó porque le dijiste algo, a lo mejor la exhortaste en amor, pero se enojó, te gritó, se enojó y se fue. Y tú vas y se lo cuentas a otras 5. Y después te habla esa hermanita pidiéndote perdón, porque el Señor le habló, ¿verdad? Te pide perdón, le dice, ya le pedí perdón a Dios, la verdad no quise actuar así, pero tú ya la dejaste como una mujer iracunda, con falta de dominio propio y que se enoja fácilmente. Y a lo mejor hasta la dejaste en mal de que cómo se enojó por eso.
¿verdad? Y no esperaste que Dios tratara con ella. Y hablaste antes de tiempo y lo único que vas a hacer es que la apartarás porque no vas a edificar la amistad. Porque la misma palabra nos dice en Proverbios 27:17, vamos a ver qué dice ahí. Proverbios 27:17. Dice, para afilar el hierro la lima, para ser mejor persona el amigo. En otra versión dice, el hierro se afila con hierro y el ser humano aprende de sus semejantes. Mis hermanitas, aún en las fallas en la amistad, nos ayuda a crecer y son necesarias para mostrar el amor fraternal, el amor de hermanos, para crecer en carácter. Son necesarias. En la amistad, a veces podemos creer que alguna situación con un hermano o con una hermana, alguna lijadita que tuvieron por ahí, en diferentes opiniones, algún tropiezo que tuvieron ahí de enojarse, a veces pueden creer que no, pues ya, la amistad ya vamos a poner una barrera, ya se echó a perder, pues ya no va a ser lo mismo, ya no va a haber la misma confianza, pues pasó esta situación. No, mis hermanitas, a veces esas cosas, al contrario, fortalecen la amistad y nos hacen más fuertes, más maduras, nos hacen crecer. Pero siempre y cuando tú seas sabia y no empieces con inmadurez de decir, no, ya no le voy a hablar o ya mejor pongo mi barrera. No. Si perdonas, perdonas bien, ¿verdad? Y es parte. Somos lijitas unas a otras. Como les decía, mi personalidad y la personalidad de otras se pueden lijar porque pues aprendemos a soportarnos y amarnos, a crecer. Pero siempre y cuando aprovechemos esas situaciones para crecer en el amor y crecer en carácter. Dios no quiere que su iglesia se comporte con hipocresía. Dios no quiere que seamos faltos de amor. Y hablo de su iglesia en general, pero el día de hoy Dios nos está hablando a Casa de Oración Itzóyet. Somos tan bendecidas, mis hermanitas, porque somos una iglesia pequeña en donde podemos tener comunión unos con otros, amarnos fraternalmente, bendecirnos, edificarnos, unas a otras. Pero muchas veces podemos caer en una indiferencia, en no hacerlo. Y muchas veces podemos caer en la queja, en decir, no, aquí no hay amor, no, es que a mí me hacen menos, no, es que a mí me hacen, no me hacen parte, me siento invalidada. Y te has preguntado, ¿yo estoy dando el amor? ¿Yo estoy procurando ser parte? ¿Yo estoy acercándome? La misma palabra nos lo dice en Proverbios 18:24. Vamos a leerlo ahí. Proverbios 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Qué hubo? Dios nos manda a mostrarnos amigos. ¿Quieres amigos? ¿Quieres amigas? Muéstrate amiga. A veces es muy fácil renegar y caer en la crítica o sentirte e irte. O decir, es que aquí no encuentro el amor. Es muy fácil poner excusas, mis hermanitas, para no hacer nuestra parte, lo que a nosotras nos corresponde. Pero al final, cada quien le da la respuesta a Dios del llamado que Él nos hace a amarnos, como amigos, como hermanos, a soportarnos en amor. Porque a veces no queremos esforzarnos, queremos que los demás nos soporten, pero no queremos soportar. Queremos que las demás se muestren amigas, pero no queremos nosotros serlo. Yo recuerdo de una amiguita que quiero mucho, que ella tiene una personalidad muy distinta a la amiga. Mi amiga a la mía. Y ella viene de un contexto familiar pues más reservado, tampoco no de muchas muestras de amor, es como más, pues sí, reservada. Pero un día yo comencé a notar que empezó como a acercarse más, como a buscar más, como a querer ser parte. Y se me hizo bien bonito porque sé que le costó, porque no era su forma, ella no venía enseñada de esa manera, pero se esforzó y el día de hoy somos muy, muy buenas amigas y la quiero mucho y
y siempre para mí me impactó mucho ella, porque yo sé que de su contexto no es así, pero se esforzó por lo que la palabra de Dios dice. Y ahora es más cariñosa, más amable, es más, se ha mostrado amiga, y eso se valora mucho. Más cuando sabes que a una persona le ha costado porque quiere obedecer la palabra de Dios. Entonces no tenemos pretexto para decir, es que a mí me cuesta. Bueno, sí, te cuesta, pero pídele a Dios que te ayude para poder dar esa amistad, para poder decir, oigan, yo también estoy aquí. Porque a veces podemos creer, no, pues rechazo, acércate. Y aún si por alguien te sintieras rechazada, ¿qué vas a hacer? Sopórtala y vuélvete a acercar. Hasta que le enseñes a la otra. Porque a veces es eso, ¿no? Nos sentimos como que no, pues te aíslas y en vez de decir, no, pues voy a mostrarle más amor y pues sí, es medio dificilita, pero voy a mostrarle más amor y le voy a enseñar. A veces es fácil no querer hacer nuestra parte, pero necesitamos aprender a cuidar a nuestra iglesia, fortaleciendo la unidad y el amor que Dios quiere. Efesios 4, 3 y 4, vamos a leer ahí. Efesios 4, 3 y 4. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La manera en que vamos a poder verdaderamente guardar esta unidad, en nuestra iglesia va a ser procurando el amor fraternal, el amarnos unas a otras como Cristo nos enseña en su palabra, mostrando interés, doliéndonos y gozándonos juntos, porque dice, ¿verdad? Que si un miembro se duele, ¿qué hacemos? Todas nos dolemos. Si un miembro se goza, ¿qué hacemos? Nos gozamos. Mostrando ese interés como un mismo cuerpo, sin rivalidades, no dejando que Satanás destruya nuestra hermandad y nuestra amistad. No dejando que Satanás meta su cuchara, porque créanme que lo va a querer hacer. Salmo 131:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es delicioso, mis hermanitas, al menos yo sí lo puedo experimentar. Y a mí me fascina convivir con todas ustedes y me fascina estar con mi iglesia. A mí me encanta pasar tiempos aquí, pero es muy triste cuando no se procura esa unidad, cuando le damos más valor a otros tiempos que a pasar tiempos como iglesia. Porque, ¿por qué creen que el pastor procura poner en el calendario tiempos familiares? Porque no tiene nada que hacer. Podría, ¿verdad? A lo mejor estar con su familia. Pero él sabe, como pastor, la importancia de la unidad en la iglesia. Por eso los procura, por eso aparta esos tiempos con la iglesia, porque es importante tener comunión unos con otros, para animarnos, edificarnos. No es nomás para pasar el tiempo, sino que en esos tiempos se esté construyendo y fortaleciendo los lazos. Créanme que es importante la comunión, el interesarnos unos por otros, compartir los alimentos, reír juntos y a veces también llorar juntos. ¿Cuántas no hemos llorado unas con otras? Sí, ¿verdad? Porque a veces necesitamos esa lloradita y esa palmadita de el Señor está contigo. Pero ¿cómo vamos a saber cómo está la otra si ni siquiera tenemos comunión? No sabemos la bendición tan grande que podemos ser unas para otras. A veces caemos en no valorar a nuestras amistades. Incluso podemos sentirnos más cómodas con amistades del mundo y hay que tener cuidado ahí, porque eso suena peligroso. Si te sientes más cómoda con una amiga del mundo, pues habla de que hay una alarma ahí en tu corazón de una vida espiritual débil o sin fruto. Porque como cristianas, donde más cómodas, donde mejor nos debemos de sentir es en el cuerpo de Cristo, en donde hay un mismo pensamiento, es tu iglesia, estás nutriendo la amistad en la fe que nos llevan más a Dios, que nos llevan más a parecernos más a Dios. Porque muchas veces, mis hermanitas, podemos llegar a sentirnos solas, pero créanme que si te sientes así no es porque tu iglesia no esté aquí, porque a mí me consta que tenemos una iglesia, un pastor que se interesa por nosotras,
que da tiempo, que da su esfuerzo para escucharnos, para ayudarnos. Y además de Él estamos todas unas para con las otras. Solo te puedes llegar a sentir así si es que has puesto una barrera y te has aislado o has cerrado tu corazón. Has cerrado tu corazón y por eso te sientes sola, pero es porque te has aislado, no porque no estemos aquí. Es que tú decidas quitarla, decidas abrir tu corazón al amor de los hermanos, de las hermanas. Ese amor que Dios quiere mostrarte, porque también nos mostramos el amor unas para con otras y a veces tú dices, necesito un abrazo. Una amiga me contó, ahorita me estoy acordando, una amiga hermosa me contó que en alguna ocasión sentía mucha tristeza en su corazón, pero esas veces que sientes mucha tristeza en tu corazón y que ella sentía como mucha necesidad de un abrazo, pero pues ella no dijo nada, estaba calladita y llegó una hermana de la iglesia y simplemente la abrazó. Fue una respuesta de Dios. Qué hermoso, ¿no? Dice, no sabes cómo necesitaba ese abrazo. Dios teniendo un cuidado hermoso en su iglesia. Y Dios quiere que lo experimentemos, pero si no estamos dispuestas a dar ese abrazo, a mostrar ese amor, a estar presente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a poder experimentar? ¿Cómo nos vamos a poder sentir parte? A veces puede ser que tú vengas a los servicios y te vas volando, no convives. ¿Cómo vamos a hacer esa comunión? Yo sé que hay cosas que hacer, pero cuando se puede, quédate, platica, ábrete. Es algo que nos va a bendecir mucho. Tú no sabes, a lo mejor tú dices, no, pues no tengo nada que decir, pero tú no sabes lo que puedes bendecir a otra persona. A lo mejor tú piensas que no, pero tú no sabes cómo esa persona, esa hermanita, se puede sentir tan amada con tus palabras de bendición. Pero si no queremos, si no estamos dispuestas a obedecer este llamado, pues entonces no vamos a estar haciendo nada. Necesitamos cuidar nuestra iglesia, nuestra amistad, que si alguna por inmadurez comienza con divisiones, con disensiones, con enemistades, seamos sabias para detenerla, para detener el chisme en amor. No debemos de dar lugar a generar enemistades, porque créanme que podemos llegar a lastimar mucho. Y todas somos imperfectas, podemos cometer errores y a lo mejor ni siquiera es nuestra intención lastimar, ni siquiera fue nuestra intención, fue imprudencia, ¿verdad? Porque a veces somos imprudentes, no es que seamos, que queramos ser maliciosas, a veces nos falta sabiduría y prudencia, pero para eso está la palabra enseñándonos. Yo creo que todas, levante la mano, ¿quién no ha cometido una imprudencia? Yo sí he cometido una imprudencia. Sí he cometido imprudencias, claro que sí. Pero el Señor nos instruye, nos levanta, nos ayuda y nos ayuda a ser más sabias cuando se lo pedimos. Necesitamos cuidar para no llegar a lastimar al cuerpo de Cristo. Es como si tú misma te agarras un cuchillo y te lo encajas, ¿verdad? Eso hacemos cuando lastimamos a un miembro de nuestra iglesia. Nos autolastimamos. Mis hermanitas, no podemos ignorar que Satanás está constantemente atacando a su iglesia y va a querer desunir, causar divisiones. Y si nosotros no somos mujeres espirituales, no somos mujeres espirituales que busquemos una madurez espiritual en el Señor, nos va a atacar y vamos a ser causa de división. Pero si no lo hacemos, me equivoqué, ¿verdad? Lo dije al revés. Si somos mujeres espirituales, vamos a estar reforzadas para que Satanás no nos ataque. Pero si no somos mujeres espirituales, ¿qué va a pasar? Satanás, por medio de ti, que estás descuidando tu vida espiritual, va a atacar a la iglesia. No queremos eso, ¿verdad? Que no queremos ser instrumentos para lo malo. Porque Satanás usa a los débiles, ¿sabían? Usa a aquellos que no se esfuerzan en lo espiritual para atacar y lastimar a su misma iglesia, porque hay descuido en tu vida espiritual. Cuando debemos de estar buscando ser mujeres que reflejen más la presencia de Dios, que reflejemos más su amor para ser fortalecidas y no destruidas. Una de las maneras que lo va a hacer es metiendo en tu cabeza pensamientos y sentimientos que no son reales. ¿Cuántas les ha pasado que en un momento emocional ustedes están como
viendo una cosa muy catastrófica y después cuando se te baja la emoción, la euforia, todo, dices, pues me estaba ahogando, ¿verdad? En un vaso con agua. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Que después dices, ay, no era para tanto, creo que exageré. Pues al nosotras buscar más a Dios, nos va a ayudar a discernir y a entender eso. Yo simplemente lo veo cuando estamos en cuestiones de periodo. Me empiezo a poner como muy sensible, lo noto, lo percibo. Es como que muy fácil lloro, me empieza, y yo he aprendido a controlar eso, a no llevarlo más allá, y que si hay una situación que me está causando como más aflicción, como que digo, a ver, esto no es real, y lo llevo a Dios, ¿no? Como de, a ver, esto no es real, me siento así, sí, mi cuerpo se siente así, pero no es real. Entonces acá dices, ok, se lo llevo a Dios, no me dejo dominar por mis emociones. Y para las muchachitas que no se han casado, aprendan desde ahorita para que cuando se casen no tengan ningún problema con sus esposos de eso, ¿verdad? Que aprendan a ser mujeres que dominan sus emociones y al rato no digan, es que no me entiendes. No. Hay que aprender a decir, esto no es real. O sea, sí me siento así, pero se lo llevo a Dios y Señor, fortaléceme. Porque llega a pasar. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás débil espiritualmente, tomas todo pensamiento que te llega a tu cabeza. ¿Y qué pasa? Lo tomas como tuyo, cuando fue un dardo de fuego del enemigo. Sentimientos y pensamientos que no son reales, percepciones equivocadas de las cosas, que si tú las permites te van a destruir mucho, como pensamientos de que la hermana te hizo menos. A mí no me invitaron, porque cómo somos sentidas, ¿verdad? A veces somos muy sentidas, mis hermanitas, y yo he aprendido algo. Una vez una persona me dijo eso y dije, se me quedó grabado. Es que tenemos que aprender, como hermanitas en Cristo, a veces no se puede invitar a todo mundo, ¿verdad? A veces, bueno, tú dices, voy a tener un tiempo con una hermanita y con una hermanita, ok, tienes un tiempo, ¿verdad? En otra ocasión a lo mejor tengo otro tiempo con mis hermanitas y mis hermanitas. Y no pasa nada porque hay un mismo amor, simplemente a veces en algunas circunstancias pues no se puede invitar a todos. Tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, de verdad, a no sentirnos. Créanme que si no me invitan no me voy a agüitar porque ya lo aprendí. Vas aprendiendo. Entonces, tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, a no decir, es que ¿por qué no me invitaron? Me hicieron menos. No te hicieron menos, hay tiempos. Tú no sabes si aquellos hermanos querían hablar algo en específico con otras personas, no sabes. O a lo mejor querían contarles algo en la intimidad, en algo que ellos querían tener un tiempo. Yo no sé, 1000 cosas, pero no te lo tomes personal. A veces no siempre se puede. Y debemos de aprender de cuidar nuestro corazón porque eso es tu responsabilidad. El Señor dice que ¿quién cuide su corazón? Di yo. Tú tienes que cuidar. Claro que como hermanas en Cristo a veces hacemos cosas para cuidar a los hermanos, ¿verdad? Y tenemos que morir para cuidar a los hermanos en amor. Pero la responsable de cuidar tu corazón eres tú. Y si lo aprendes va a haber mucho descanso, de verdad. Porque no te vas a estar sintiendo por todo o no vas a ser un blanco para que Satanás venga e implante pensamientos y percepciones equivocadas. De que digas, no, es que dijo eso, de seguro lo dijo por mí, me volteó la cara, está más seria conmigo. Cuidemos nuestro corazón porque aún así, si la hermanita te volteó la cara, aún así, si no te saludó, tú muéstrale el amor. Al final no tenemos pretexto, que sí, se portó mal, se portó inmadura, se portó grosera incluso, porque a veces puede que no vengas en tu mejor actitud por alguna situación y ni cuenta te des que fuiste grosera, no lo sé. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a sentir, te vas a amargar, te vas a enojar? Pues si ella te voltea la cara, tú sonríele y enséñale. Así nos tenemos que enseñar en amor unas a otras. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestras percepciones, porque luego nos hacemos una y mil cosas en la cabeza que no son reales y nos apartan del propósito de Dios, nos apartan del amor del que Dios quiere que mostremos. Y este amor no depende del comportamiento de otros hermanos, depende de ti y de la obediencia que tú quieras tener al Señor. Necesitamos madurar como iglesia, mis hermanitas. Y de verdad yo tuve el sentir en mi corazón de dar este tema,
porque creo que como iglesia pequeña tenemos la oportunidad de cuidarnos aún más, de cuidarnos. Tienes que ser bien consciente que la otra persona que está enfrente de ti es imperfecta. Yo soy imperfecta y aun cuando estoy predicando la palabra, cometo errores. Todas cometemos errores. Yo también, yo misma, esta palabra primero es para mí, para yo crecer más en amor, para yo crecer más en este deseo de amar y cuidar a mi iglesia. Pero necesitamos como mujeres quitar todas esas cosas que nos estén estorbando para abrirnos a la amistad, al amor, a la hermandad, a cuidarnos. Necesitamos madurar y cada una tiene la responsabilidad en lo individual de darle la respuesta a Dios, de ser mujeres que respondan al llamado. Debemos de dejar de ser inmaduras en cosas tan pequeñas, porque en cosas tan pequeñas, como dice el versículo, una pequeña mosca echa a perder el perfume. Y a veces en cosas tan pequeñitas ya se hizo una echadera de perder, ¿verdad? Porque pierdes amistades, pierdes unión en la iglesia, pierdes el amor, la unidad, se pierde el fruto, porque entonces no das fruto por cosas tan pequeñas, por ofendernos con facilidad. Dios nos dice: guarda tu corazón, no seas tan emocional, controla tus pensamientos y no dejemos que ellos nos controlen a nosotros. Fíjense que yo he aprendido mucho de eso, porque yo años atrás era muy sentida y tenía muchas luchas en mis pensamientos. Gracias a Dios creo que he superado, obviamente todos tenemos luchas, luego llegan otras, ¿verdad? Otros pensamientos que hay que… Pero a lo que voy yo es que sí he visto, gracias a Dios, que he podido crecer en eso. Años cuando yo se portó así porque mi mente me jugaba mucho. Y el pastor una vez me dijo: a ver, es que no, yo sé que lo hizo por eso. ¿Y qué te dijo? Pero es que yo vi otra cosa. Me decía: créele, si no fue así, él sabe o ella sabe. Pero tú guarda tu corazón. Lo más fácil, créele. Si te dijo que no fue así, si te dijo que cualquier cosa, créele. A veces nos enganchamos. Es que yo la sigo viendo rara. Es que yo la sigo. No, si te dice que todo está bien, que no hay, ya si te echó mentiras, pues ya no es responsabilidad tuya. Pero tú cree. Cuando haya una situación, hay que aprender a recibir lo que nos dicen sin ponerlo en duda tanto, porque cuando empezamos a dudar, entonces empezamos a meter basura en nuestra cabeza y posibilidades. Es que sí lo hizo por esto, es que sí lo hizo por el otro, y no tiene caso. La única que se perjudica, ¿quién es? Tú misma, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos y controlarlos, decir: ok, si me está diciendo que no fue así, yo le creo, la amo y confío en Dios. Y ya si después te vienen y te dicen: no, la verdad es que sí te eché mentiras, porque luego pasa eso, ¿verdad? Que no, si era, pues bueno, te perdono y ya. Pero a lo que voy yo es que no cuidemos acá, de verdad. Muchos de los problemas y del por qué no podemos amar empieza acá, por una telaraña que tú ya te hiciste en la cabeza, que lo único que causa es desunión. El amor fraternal es soportarnos, sostenernos, animarnos, no destruirnos. Y si en algún momento te sientes herida, te sientes lastimada con alguna hermanita, háblalo, exprésalo. Yo sé que, miren, mi personalidad es así. O sea, si ustedes me llegan a hacer sentir mal, se los voy a decir, ¿verdad? Algunas han tenido experiencia. Pero yo se los voy a decir porque esa es mi personalidad. Yo prefiero hablar las cosas. Yo prefiero decirte: ¿sabes qué? Me sentí mal, me lastimaste o me hiciste sentir así, y platicarlo y decir. Y si me dices: no, es que la verdad no fue, entonces fueron mis ideas, sano mi corazón y ya, ¿no? Hay algunas situaciones que ahora, como yo soy así, he aprendido que hay situaciones en las que te tienes que callar, esperar, orar y esperar a que la otra persona, Dios le hable, ¿verdad? Hay situaciones, hay que ser sabios. Pero a veces nos quedamos todo sin decirle a la otra persona, te quedas con una percepción, le cuentas a otras y ya es un malentendido muy fuerte en el cual ya ocasionaste daño de la imagen de una persona o
en el corazón de otra persona que ya contaminaste y ya va a hacerse la percepción de que no, sí es así, ya me fijé. Porque luego cómo queda, ¿no? O sea, alguien dijo algo de una persona y después ves una situación y dices, no, sí es cierto. ¿Y cuál? No es cierto. Son puros pensamientos y telarañas que te haces. Tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar y guardar la unidad. Yo siempre lo prefiero hacer cuando siento una situación, me gusta hablarla y decir, a ver, esto y esto. ¿Fue así? ¿No fue así? Hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque quiero cuidar mi corazón y quiero cuidar también a la iglesia y quiero cuidar las percepciones equivocadas que se puedan tener de las cosas, porque las percepciones, híjole, lo que para ti es gris, a lo mejor tú lo viste verde y es una locura y puede haber mucho daño. Nos podemos hacer una película en la cabeza que no existe, cuando para nada es así, y a lo mejor tú ya te estás sintiendo hasta excluida. Dices, no, es que de seguro ya no me están queriendo hacer parte por esto, y ni al caso, ¿verdad? Y la otra pensando en voy a hacer camote. No sé, o sea, a veces así es, de verdad, es algo impresionante cómo a veces la mente nos juega. Pero Satanás se encarga de herirnos de esa forma en nuestros pensamientos. Si tú eres una persona que le das cabida a tus pensamientos, le obedeces a tus pensamientos, a esos pensamientos que nomás te están haciendo telaraña, entonces Satanás logró su objetivo y va a empezar a usar eso para destruir a la iglesia. Lo va a empezar a hacer y por eso se dan muchas divisiones en la iglesia, porque hermanos o hermanas que no son espirituales, que no buscan la unidad, empiezan a sembrar por aquí, por allá y otro viento para allá. Y entonces empiezan a sembrar en los corazones de los hermanos y después se causa una división tremenda y mucho dolor porque le damos lugar al diablo. Porque le damos más lugar al diablo que a las verdades de Dios. Dios nos habla hoy, mis hermanitas, y nos dice, ámense como hermanas. Necesitamos tratarnos como tal, como hermanas. Nos une, yo no sé ustedes, pero yo de verdad que siento muchísimo amor por ustedes, aún más que en mi familia de la carne. Y es algo tremendo, porque habla de un lazo fuertísimo. Dice Hebreos 13:1, se los voy a leer yo. Ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose con amor, unos con otros con amor. Tratémonos con amor, no con aspereza, incluso cuando no la estemos pasando bien, porque esa es otra. A veces, por las cuestiones personales que tenemos en la vida, podemos olvidarnos de tratarnos bien y con amor y nos justificamos. Es que traigo esta cara porque estoy cansada. Sonríes a medias, tienes actitudes ásperas, no dormí bien, o he tenido mucho trabajo, es que mis hijos, es que estoy mal con tal persona, es que estoy enferma, es que tengo tantos problemas económicos y caemos en no mostrar el fruto del amor y nos recargamos, o ¿cómo se dice? Rematas con los hermanos de tus problemas personales. Y sí, es que hoy no tengo una actitud feliz y sí, pero no hay por qué mostrar una cara así. Una cosa es que te sientas triste y otra cosa es que seas malhumorada. Porque sí, obviamente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el alma refleja. Y cuando estás triste se refleja y puede ser una tristeza de que se te acerquen y te digan, ay, ¿cómo estás? Pero ya que hagas como caras, como que estás molesta, como que esto ya no está bien. Tenemos que aprender a mostrar un carácter aún en nuestras dificultades. O incluso a lo mejor estás triste, es que estoy triste por esto. Y ya podemos orar, podemos entrar en esa unidad. Pero si tú muestras una aspereza o estás enojada porque no dormiste bien, pues entonces, ¿cuál carácter, verdad? ¿Cuál carácter? No estás mostrando carácter, estás siendo carnal. Y no te estoy diciendo, aguántate, sonríe, como muñequitas por todos lados. No estoy hablando de eso. Simplemente de que no te lleve a ser grosera o áspera con las hermanas tus situaciones personales. Que aprendas a dominar tu carácter y demostrar el amor. Decir, ay, pues sí, me siento un poquito mal, pero que eso no te lleve a ser áspera y grosera, sino que mostremos el amor. Que mostremos un carácter piadoso, fraternal, que no busquemos justificaciones para nuestra falta de carácter y de amor. Romanos 12:1 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra,
prefiriéndonos los unos a los otros. Este preferir unos a los otros nos habla de pensar en el otro. Prefiere al otro, un amor que se da a pesar de. Piensas en el otro por amor, no en lo que tú sientes, y no porque desvaloricemos lo que sentimos, sino que ese amor que Cristo nos manda a mostrar nos hace ver por el otro. A mí me da mucho ejemplo una amiga que de repente no la pasa bien en su salud, en varias situaciones de su vida, y me impacta mucho que siempre está preocupada por mí. Siempre es como, me busca cómo estoy, y yo digo, no inventes, o sea, tiene tanto ella que el hecho de que me muestra mucho amor, me siento muy amada, y es una mujer muy esforzada que a pesar de su dolor, que es mayor que el mío, me prefiere. O sea, yo veo ese amor y es algo bien hermoso. O sea, digo, qué bonito, me es ejemplo. Y así nos dice la palabra. Sí, yo estoy mal, pero eso no me exime o no quita que yo pueda dar ese amor a otros mostrándome y dando. Porque en el mundo es de, ay no, mija, si yo no estoy bien, ¿cómo? Pues ahí daste tu bolas, ¿no? Pero en el amor de Cristo no debe de ser así. Mis hermanitas, tratémonos con el amor de Cristo. Tratémonos bien. Muchas veces no sabemos las luchas, las batallas que está pasando la otra. No sabemos qué hay detrás de una sonrisa, de un estoy bien echándole ganas, ¿verdad? Como es nuestra respuesta. Mostremos ese amor fraternal orando unas por otras, animándonos, dándonos palabras de ánimo, de bendición, quitando de nuestro corazón toda aspereza e indiferencia. Comencemos a darle el valor a nuestra iglesia. No participemos de conversaciones que atenten contra la unidad de Cristo. Cuidémonos. Y si bien no va a ser fácil, como se los decía al principio, no es fácil a veces. Esforcémonos por guardar la unidad y el amor fraternal, ese amor que cubre las faltas, que perdona, que soporta, que es paciente, que anima. Dios quiere una iglesia que refleje su amor, que no desuna. Cuidemos cada una, mis hermanitas, hacer nuestra parte para que juntas logremos ser una iglesia que cumpla el llamado de ser mujeres con amor fraternal, con el amor que Él ya ha derramado en nuestro corazón. Amén. Pónganse de pie, mis hermanitas. De verdad que estoy segura que Dios hoy nos ha hablado mucho al corazón, porque es necesario que despertemos si hemos caído en alguna situación de estas, que aprendamos a ser maduras para entender, porque creo que ya podemos entender que no somos perfectas, ¿verdad? Porque cuando llegamos del mundo, entramos a una iglesia cristiana, o al menos a mí así me pasó. Cuando yo entré a una iglesia cristiana, fui a jóvenes y de verdad yo a todos los veía bien santos. Una cosa, yo me sentía manchada, sucia, decía, no, yo soy la más pecadora de este lugar. Pero cuando te metes a la iglesia más profundo, híjole, te das cuenta de muchas cosas. Pero cuando maduramos en el Señor, eso no nos tumba y Dios permite que lo comprendamos, que como dicen por ahí, ¿verdad? Imágenes, la iglesia es un hospital de pecadores, ¿verdad? Donde Cristo ha sido nuestro doctor, nos ha traído sanidad a nuestro espíritu, a nuestra alma, pero el Señor sigue trabajando. No ha terminado la obra, pero podemos confiar en que Él la terminará. Y mientras eso pasa, tenemos que aprender a soportarnos, a ser pacientes, a entender que no vamos creciendo a la par. Lo que para ti ya lo entendiste, a lo mejor tu hermana de al lado todavía no lo entiende y el Señor va a tener que trabajar, y viceversa, lo que a lo mejor ya fue trabajado en ella, en ti todavía hace falta. Entonces, como un mismo cuerpo, debemos de aprender a llevarnos a ese crecimiento, no a pisarnos, sino a levantarnos, a decir, te quedaste ya atorada, te agarro de la mano, te levanto y vámonos a seguir corriendo la carrera de la fe.
Mis hermanitas, de verdad yo sé que Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia que le glorifique, pero para eso tenemos que trabajar. Tenemos que tener un mismo corazón, un mismo pensar y demostrar que queremos ser parte. Yo las animo de verdad a que se unan más, a que participemos más de la iglesia, que no permitamos que el desánimo nos aísle, porque Dios quiere que su iglesia crezca en amor, en ese amor fraternal que nosotras sí podemos gozar. Si le decimos al mundo, muere por tu hermana, estás mal, estás loquita, ¿verdad? Yo voy a ver por mí, porque así es el mundo, el amor del mundo, el aparente amor del mundo. Pero nosotros somos tan bendecidas que el día de hoy podemos gozar de un amor sincero, de un amor genuino, de un amor puro, de un amor fraternal que da la vida el amigo por el otro, que se duele, que se gozan. Y eso es lo que debemos de procurar. Sé que a veces no va a ser fácil, a veces tenemos nuestras luchas, aún en la amistad, aún en esta unión, pero si nosotros nos disponemos a tener un corazón para Dios, un corazón espiritual, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a crecer en amor y a crecer en fe. Evelyn en algún momento decía, en un tiempo yo le pedía mucho amor a Dios por mi iglesia. Ella lo ha comentado y dice, y pude verlo. Dios me contestó porque comencé a sentir un amor tan bonito. Y es que así es Dios, Él responde a la oración sincera. Entonces, si sentimos que la verdad nos hace falta amor y lo reconocemos, pidámosle a Dios que nos ayude, porque Él nos los da en abundancia, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche, porque tú nos has hablado al corazón. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a quitar todo aquello que esté estorbando el día de hoy. Que recibamos esta palabra con un corazón sincero, con un corazón reflexivo, que no sea una enseñanza más, sino que aquello que tú querías sembrar en nuestros corazones quede ahí, de tal manera que dé fruto, que podamos ser una iglesia unida, una iglesia verdadera, una iglesia que se procura, que se ama, que se sirve. Ayúdanos, Señor, a amarnos con un corazón genuino, con ese amor que viene solo de ti, que nos procuremos unas a otras, que nos amemos, que nos dolamos y nos gocemos, que quitemos de nuestro corazón toda barrera, todo sentimiento, que nos aceptemos, que podamos, Señor, soportarnos en amor, soportar nuestros errores, soportar nuestros defectos, nuestras debilidades. Ayúdanos a alejarnos de la murmuración, a cuidar nuestros labios, a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra mente, no permitir que Satanás venga a destruirnos, Señor, porque sabemos que está como león rugiente viendo a quien devora. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que proteja, a ser mujeres sabias, a mujeres que te honren con su manera de amar. Pongo en tus manos esta iglesia, este ministerio de mujeres, que podamos ser mujeres conforme a tu corazón, mujeres que busquen el amor fraternal, mujeres que atiendan el llamado y que podamos morir a nosotras mismas en aquellas áreas que nos está costando. Te pido que nos ayudes a darte la respuesta, que tengamos corazón genuino pidiéndote todas estas cosas, que tú seas quien reine en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre en el precioso nombre de Jesús. Amén. Mis hermanitas, pues gracias a Dios por esta palabra, que ahora sí que no sea solamente una enseñanza más, sino que reflexionemos, ¿verdad? Y el día de hoy llevémonos la tarea que si has tenido alguna lucha con alguien, que solo Dios y tú lo saben, ora por ella toda la semana, todos los días, hasta que sientas más amor y que podamos crecer en ello, que podamos quitar toda barrera. Y para tener un tiempo de unidad, pues aquí las vemos el día 15, si Dios quiere, de noviembre. Por favor, anótense, es súper importante que se anoten porque vamos a llevar el control de los alimentos. Y pues nada, que Dios les bendiga y las amo mucho, con amor fraternal. Que Dios las bendiga.